el lema, ¿se acuerdan? Dios lo ha hecho todo para que nosotros estemos bien en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Si dependemos de Él, bendecimos al Señor. Y el versículo clave es esencial. El versículo clave es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Pueden ponerse de pie, mis hermanos, y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, la lectura que tenemos para el mensaje de esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, vamos a leer los versículos del 16 al 20. Y la palabra de Dios dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse. Antes de que entremos en el contexto, antes de que entremos en el texto, voy a decir, antes de que entremos en el texto que vamos a tratar, que es la lectura que hemos tenido esta mañana, quiero hablar un poco del contexto de este momento que está viviendo la fe cristiana, en el contexto de este punto que hemos leído. El contexto era que Jesús había sido crucificado. Jesús había muerto. Y la decepción tan grande que tenían los discípulos fue que, no sé, ahora mismo no recuerdo cuál fue de ellos que dijo: me voy a pescar. Y Pedro dijo: espérenme a mí también. Eso sí me acuerdo. No fue de Pedro que salió la iniciativa de ir a pescar. Fueron los discípulos que dijeron: volvamos a nuestro oficio, volvamos a hacer lo que hacíamos antes, porque el hombre ya está sepultado. Ellos vieron cómo Jesús fue triturado, cómo fue molido. Si alguno de ellos creía que todavía se acordaba que Jesús había dicho que iba a resucitar, yo creo que ese dijo: no, eso es imposible, ese hombre no puede resucitar, de la golpiza que le habían dado a Jesús. Entonces, no sé de cuál de ellos fue, pero dice, los discípulos se fueron a pescar, y Pedro dijo: espérenme a mí también, que yo voy. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vámonos a nuestro antiguo oficio, porque ya esto quedó aquí. Esto terminó aquí. Pero también encontramos a las mujeres. Algunos pueden decir: bueno, espérate, pero las mujeres sí tenían fe. Las mujeres sí creían que él iba a resucitar. Tampoco las mujeres tenían fe, ni creían que él iba a resucitar. Las mujeres dice que fueron al sepulcro buscando un ¿qué? Un resucitado. No, las mujeres fueron buscando el cadáver para lavarlo, porque el maestro no debía haber sido sepultado de esa manera. Ustedes ven cómo estaban ellos, cómo estaba el corazón de ellos, cómo se sentían. Así muchas veces podemos estar nosotros, de esa manera, es decir, todo terminó aquí, todo se acabó. Las profecías
que habían dado los profetas habían fallado, habían fracasado. El profeta Isaías, que había dicho en Isaías 9, el versículo 1 y 2, por favor me lo pueden poner. El profeta había profetizado y había dicho, ¿qué había dicho el profeta? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. En Mateo, también Mateo 26, 32, Mateo 26, 32, ¿qué había dicho Jesús? ¿Qué había dicho él? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. En otra palabra, vamos a decir, todos los caminos conducían ¿dónde? A Galilea, pero nadie se estaba acordando de eso. Jesús se lo había dicho el día anterior, le había dicho, cuando yo resucite, porque él le dijo ahí, en el versículo 31, le dijo, todos se van a escandalizar de mí. Ahora, cuando yo resucite, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y Galilea era lo más menospreciado para los judíos. ¿Ustedes sabían por qué? Porque los gentiles se trasladaban allá a Galilea. Y se le llamaba Galilea ¿de qué? Galilea de los gentiles. Entonces los judíos, de quienes menos querían saber era de esos que estaban en Galilea. Los judíos que estaban en Galilea se iban hacia el norte, emigraban porque no querían juntarse con un gentil. Porque un gentil para ellos y un perro, yo creo, no era la misma cosa, no, un perro valía más. Y los judíos menospreciaban los perros también. Pero un gentil no era nadie. Y ellos lo que hacían era trasladarse. Fíjense cómo cambia el cuadro. Entonces, la esperanza que este nazareno había levantado, todo el entusiasmo que había concitado en el pueblo, fue recobrado. Y donde empezamos, la lectura que empezamos, fíjense cómo es que se da que las mujeres que van al sepulcro, eso está en Mateo 28, 7, se encuentran con un ángel. Primero con un ángel se encuentran. Y ellos creen que es el quien atiende ahí. Pero el ángel le dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotras a Galilea, allí le veréis. Este ángel es quien le dice esto a estas mujeres y ellas lo creyeron. Porque dice que ellas salieron corriendo y a dar las nuevas y teniendo tremendo temor, clamando con el gozo que sentían, seguramente fueron sorprendidas otra vez cuando el mismo Señor se les presentó en el camino. Es decir, el ángel es el primero que le dice a las mujeres que vayan a Galilea y que vayan a los discípulos y se lo digan. Pero ¿cuál sorpresa se llevan estas mujeres cuando es el mismo Señor en Mateo 28, 9 y 10, ¿qué le dijo? Mateo 28, 9 y 10, no sé si le di la cita, esa cita. Y dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Bendito el Señor. Es el mismo Señor. ¿Por qué? Porque para los judíos, para que un testimonio fuera veraz, fuera verdad, tenía que ser el testimonio de dos hombres. Es decir, fíjense, cosa pequeña que cualquiera dice, pero
con lo que el ángel le dijo estaba bien. Pero para un judío, si las mujeres iban a los discípulos y le decían que un ángel o alguien le había dicho, uno solo, la duda ellos la hubieran tenido. Porque la costumbre era que para que un testimonio fuera creíble tenían que ser dos. Entonces el ángel hace su trabajo. Fíjense que el ángel dice, os lo he dicho. ¿Por qué? Porque los ángeles se limitan a decir lo que Dios le manda a decir. Pero es el propio Jesús, es decir, no es otro ángel que se le aparece a las mujeres, sino que es el propio Jesús que va y le dice a las mujeres que fueran donde los discípulos y le dijeran que en Galilea se iban a encontrar. También en la lectura ya del texto donde hemos leído, ¿qué dice? Que todos ellos corrieron, los 11 apóstoles, los 11 discípulos corrieron a Galilea. Y allí se postraron y le adoraron, aunque algunos dudaban. Hay muchas personas que piensan que era de los discípulos, podía ser de los discípulos que duraran, pero ahí más o menos se encontraban unas 500 personas que de una u otra manera habían sabido lo que se había dicho. No era que solamente estaban los 11 discípulos y las mujeres, no, personas que se habían enterado corrieron hacia allá, porque como iban los dos que iban camino a Emaús, que iban diciendo, bueno, pero ya todo terminó. Esos que iban camino a Emaús también salieron corriendo, porque también la noticia le había llegado. Y cuando ellos estaban también encerrados, la noticia le llegó de que él había resucitado. Entonces ellos recordaron lo que el Señor le había dicho. Y dice que parece que Jesús estaba a una distancia, algo distante de ellos. Porque Mateo también hizo referencia a que Jesús se acercó, ¿verdad? Jesús se acercó. Nosotros siempre estamos pensando que el Señor está lejos. Siempre estamos pensando que Él está distante. Miren, mis hermanos, el Señor nunca está lejos. El Señor nunca está distante. El Señor está al lado. Si nuestros ojos espirituales se pueden abrir, lo podemos hasta sentir. Podemos sentir hasta el roce, porque hemos tenido experiencia de eso, de que hemos sentido el roce del Señor de tan cerca. No es que Él se pone a esa distancia, a esta distancia, a esta distancia. No, Él se pone que topa, que roza. Y yo sé que muchos de ustedes lo han sentido. Han sentido esa cercanía, porque el Señor no está lejos. Pero vamos a entrar entonces en el texto. Y en el texto lo que nosotros encontramos son 5 frases que el Señor dijo que jamás podemos nosotros olvidar. 5 frases que el cristiano debe aprendérselas, mis hermanos, de memoria debemos aprendérnoslas. Debemos recitarla cada día. Debemos decírnosla cada día para que nuestra mente y nuestro corazón sea transformado. Y esas 5 frases, ¿cuáles fueron? La primera que Jesús le dijo fue: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le parece esa frase? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la segunda: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué le parece la tercera? Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cuarta: enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y la última, mis hermanos, y no por ser, yo digo que es la última para que ellos resistieran y aguantaran. La última, dice el Señor: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano, esas 5 frases nosotros tenemos que rumiarlas, tenemos
que decírnosla a nosotros mismos. Tenemos, y más en estos tiempos malos y peligrosos, en estos tiempos difíciles. Fíjense, yo mismo no entiendo cómo hay personas que no aceptan la divinidad de Cristo, pero en estas 5 frases está, no hay que cavar a ninguna profundidad, está ahí mismo. Solamente Dios podía decir, solamente Él podía afirmar con esa claridad que dijo, el reino es de Él y nosotros lo que somos es invitados a trabajar en su obra. Solamente Él podía decir, toda potestad me es dada, todo poder, todo dominio. Fíjense, cuando habla de potestad, habla de que, habla de soberanía, habla de autoridad, habla de derecho. Y es en Él que reposa todo eso. Él, Jesucristo, como el Hijo del Hombre, pero también como el Hijo de Dios. Porque muchos hermanos tienen dificultad en aceptar que quien está sentado a la derecha del Padre es completamente hombre y es completamente Dios. Jesús, por eso es que la palabra declara que dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y cómo estamos nosotros sentados en los lugares celestiales? Porque Él nos está representando. Es que el hombre, lo que la palabra dice, hay lo que se llama el primer Adán, que fue el que fracasó, que fue el que cayó, pero Jesucristo se describe en la palabra como el segundo Adán, el que triunfó, el que tuvo éxito. Entonces Él, en Él nosotros estamos, oiga como declara el apóstol Pablo, nosotros estamos completos en Él. Fíjese, usted ver un hombre, un ser humano con tantos problemas, con tantas debilidades, y usted decir, y esa persona está completo en Cristo. Por eso es que no debemos señalar actitudes ni situaciones de nadie. Lo que debemos es ayudar, pero jamás señalar, porque nosotros no somos Dios. Si hacemos eso, entonces nos estamos poniendo en lugar de Dios. Porque es verdad que tal vez esa persona hoy es bellaca, ¿verdad? Es una persona con problemas. Pero ¿conozco yo el mañana? Yo no conozco el mañana. Quien conoce el mañana es el Señor. Entonces yo no puedo, es decir, si soy sabio, si soy entendido, digo, bueno, Dios sabrá. Simón, Dios sabrá, porque realmente yo no sé. Ustedes se dan cuenta, no me atrevería. Entonces, ¿qué seguridad tenemos nosotros? Toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Aunque hayan momentos en la vida misionera que el acoso y la persecución, el poderío de los gobernantes terrenales, las fuerzas de los demonios o la opresión del sistema de este mundo quieren desafiar esta autoridad y soberanía divina. Quizás las presiones nos sacuden fuertemente. En ella es hermoso recordar que la potestad final es de Jesús. Cuando todo parezca en contra del avance de su reino, conviene volver a estas palabras, acariciándolas en confianza y fe. Es decir, estas palabras nos deben servir a nosotros. Porque, fíjense, al ser humano no le gustan, hay gente que no son cristianos porque no le gustan los problemas. Entonces no va a ser cristiano. Porque de que usted se declara cristiano, de que usted dice ya que usted aceptó a Cristo, ya eso es un problema. Usted está declarando la guerra ¿qué? Al príncipe de este mundo. Usted le está declarando la guerra y él entonces va a pelear contra usted. Entonces, pues si vamos a pelear, pues peleemos. Tenemos al vencedor, tenemos al que nos ha dicho. Yo mismo no entiendo por qué nosotros, fíjense, para mí una
una evidencia de que una persona es cristiano, es imposible, mis hermanos, es imposible que una persona que conozca a Cristo no se lo quiera presentar a sus amigos. Eso es imposible. Y si no, pregúntenle a Mateo. Cuando Mateo, el Señor, cuando Mateo conoció al Señor, ¿qué hizo Mateo? Mateo recogió a todos sus amigos. Y déjenme decirles que no eran de los mejores. Eran de la gente que repudiaba el pueblo porque eran publicanos. Y eran gente que cobraban impuestos. Pero Mateo dijo, no, pero esto tengo yo que compartirlo con todo el mundo. No es verdad que yo me voy a quedar callado. Así que mi hermano, si usted está callado, está en la religión. No es malo, eso es un paso. Pero óigame, es en Cristo que hay que estar. Cuando estamos en Cristo, óigame, tenemos que venderlo porque tenemos que venderlo. No hay forma de que no lo hagamos. Ayer mismo me decía una muchacha que yo le prediqué, una niña, tenía tal vez unos 18 años, y ella me dice, qué raro eso. Digo, ¿qué raro de qué? Dice que usted está predicando eso porque ya nadie hace eso. Ya nadie hace eso, dijo ella. En un espacio, y yo le dije, sí, tú tienes razón. En un espacio donde sí se podía, porque hay que ser prudente, esa es la verdad, mi hermano. Si hay una persona que está trabajando y algo difícil, es verdad, pero hay momentos, hay espacio. ¿Y cómo es posible que usted tiene al Señor y no ha invitado a sus amigos a una cena a su casa y le ha presentado al Señor? O nos avergonzamos del Señor, o pensamos que Él no es digno de que nosotros lo presentemos. Entonces, mis hermanos, son muchas cuestionantes que hay, que nosotros debemos tener. No es para sentirnos mal, es para que sepamos que es una honra nosotros servirle al Señor. Hay muchos que sin ser cristianos andan vendiéndolo en la calle diciendo que son cristianos, y lo andan haciendo es para hacer fechoría. Porque no es que usted salga a decir que usted es cristiano, no es eso. Es que usted se siente con una persona, con quien usted elija, no importa, y usted le presente a Cristo. Si usted quiere, lo puede invitar a una cena, llevárselo donde usted quiera, no importa, yo lo he hecho de todas las maneras. Es decir, se hace de toda forma. Mira, yo quiero compartir contigo un tesoro que yo tengo. Yo quiero compartir contigo lo más valioso que hay debajo del sol. Esto es lo que es la gran comisión. Por eso se llama así. Fíjense, esa autoridad que Dios delegó en Cristo estaba profetizada en Daniel 7, en los versículos 13 y 14. Estaba profetizada 605 años antes de que el Señor viniera. Y Daniel, al profeta Daniel, el Señor se lo mostró. Y él dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta al anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. A ese, mis hermanos, es que nosotros le servimos. A ese rey es que nosotros predicamos. De ese reino es que nosotros hablamos. Pero también lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 21, donde el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora mismo estaba hablando con un hermano
de que me estaba diciendo, no, esa persona es muy piadosa, esa persona es muy religiosa, esa persona ora mucho, esa persona, pero es de una religión. Y yo le dije, mire hermano, no te dejes engañar, no te dejes engañar, porque el asunto no es pertenecer o ser de una religión, es tener una relación con ese Cristo, es tener una relación con ese Señor, que su Padre lo puso para que nosotros no tengamos duda. Le dio, dice, todo poder y toda autoridad. ¿Qué significa esto? Significa que el reclamo divino sobre todo lo creado en el cielo y en la tierra es concretamente el reclamo ¿de quién? De Cristo, es de Él. La autoridad divina es la autoridad de Jesús. El quehacer divino, el gobierno y el juicio es asunto de Jesús. Como aquel que retiene en su mano la potestad, Jesús sostiene el mandato del versículo 19, que Él declaró, toda potestad me es dada. Él mismo es la autoridad. Para todos aquellos que Él manda en misión y como tal, Él garantiza la implementación del mandato para los discípulos, como el hacer frente a los que quieran oponerse. Aquellos que aceptan este mandato caen debajo de esa potestad. Ellos son responsables y cubiertos por esa autoridad. Así, hermano, no para lucrarnos, no para hacer alarde, pero sí estamos bajo esa potestad. El Señor nos coloca bajo esa sombrilla. Y a mí me podrá ocurrir, ¿qué me podrá ocurrir a mí? Lo que el Señor permita. Si el Señor no lo permite, por ejemplo, porque hay personas que buscan la seguridad, pero tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Juan fue decapitado, pero yo digo que no hay más honra ni más gloria para un hombre que muera por la causa de Cristo. Y esto es si el Señor lo permite. Entonces, no debemos temer, mis hermanos. Debemos confiar en esa autoridad que fue delegada. ¿Y qué le parece la segunda frase? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense que el propósito, ese por tanto liga el mandato a seguir con la autoridad de Cristo. Es decir, es en su autoridad. Cuando Él dice, toda potestad me es dada, por tanto, id. Él nos está diciendo, estén seguros, estén confiados. Ustedes son una extensión. En otra parte Él dice, así como el Padre me envió, dice, yo os envío a vosotros. Yo no sé por qué nosotros no tenemos más ánimo para predicar a Cristo, para exponer a Cristo, porque tenemos seguridad. Se hace únicamente por la autoridad de Jesús, es decir, es en su nombre. Es, Él mismo dice, el que recibe a uno de vosotros, a mí me recibe. Porque muchas veces cuando nos han rechazado, yo me río y le digo, Señor, esta gente no quiere saber de ti, le digo yo al Señor, porque yo no le voy a hablar de mí, ni le voy a hablar de experiencia mía, sino que le voy a hablar de Él. Fíjense, aquí el imperativo central es también una sola palabra que se traduce por hacer discípulo. Las otras palabras de acción, id, bautizándolo, enseñándole, son participios, son complementos circunstanciales al verbo central de hacer discípulo. Fíjense que el Señor no nos manda, empieza por la evangelización. Empezamos hablándole del evangelio, sí, es así. Hay muchas personas que importantizan algunas cosas y otras dicen, no, eso no es importante. Pero mis hermanos, todo es importante. No importa cómo usted empiece. Ahora el propósito final tiene que ser discipular. Porque en el discipulado es que se va
a entablar la relación, discipular para hacer a esa persona semejante a quién, no semejante a mí. Si yo voy a discipular, pero yo tengo que modelar a quién, tengo que modelar a Cristo. Entonces han habido personas que sí hacen discipulado, pero hacen la persona semejante a ellos. Entonces no estamos haciendo nada. Por eso vemos la situación como está. No. Yo voy a discipular, pero yo lo que voy a hacer, un discípulo igual a mi maestro. Por eso yo decía en eso de la autoridad delegada, es el Señor. El Señor es el líder. No soy yo el líder. Yo tengo un líder y yo quiero que tú conozcas a mi líder, que tú seas como mi líder. Yo simplemente soy un discípulo. Y hay otra cosa, otro aspecto. Para usted hacer un discípulo, tiene usted que ser un discípulo. Si usted no ha hecho un discípulo, usted no es discípulo. Para ser discípulo, tengo que ser un discípulo. Porque ¿cómo haría yo un discípulo sin serlo? No hay forma de que yo lo haga. Es como que me digan que haga una cirugía y yo no soy cirujano. ¿Cómo hago yo esa cirugía? No la puedo hacer. Entonces, ¿cuántos hermanos ni siquiera evangelizar? No, es que yo no puedo. Y andan buscando a los hermanos que hacen el evangelismo. No, usted tiene que disponerse. Porque es disposición que tiene que haber. Y es yo tener esa relación con mi maestro. Es decir, yo tengo un maestro, yo soy un discípulo y voy a discipular. Y al que yo voy a discipular, se lo voy a decir. No es para que tú me sigas a mí, es para que tú sigamos al maestro. Entonces somos condiscípulos. Eso es lo que somos. Cada discípulo sigue a su maestro, pero nunca solo. Cada discípulo es miembro de una comunidad de ¿qué? De discípulos. Es decir, aquí todos, sin excepción, somos discípulos. Y si no somos discípulos, pues pongámonos en eso, mis hermanos. Estamos, óigame bien, a tiempo. Hay muchísimo material de discipulado. Pues yo no soy discípulo. Pues yo me tengo que poner en eso. Porque le digo que, mis hermanos, no es que la cosa cae en el cielo. El Señor ha hecho la provisión y todo está ahí. Pero nosotros tenemos que tomarlo. Nosotros tenemos que tomarlo. La idea de esta, es decir, la idea que Dios tiene con esa colectividad que somos nosotros, porque somos una colectividad de discípulos, el énfasis en la comunidad del reino comienza a vislumbrar con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre los 120 y luego los 3000 en Jerusalén. El discipulado a las naciones continuaba. Los discípulos estaban llamando a otras personas a unirse a los 12 del Israel escatológico. Esta comunidad de discípulos, también llamado pueblo de Dios, es de los que se convierten a Cristo de todos los grupos étnicos del mundo, tanto judío como gentil, reciben el llamado a participar en aquella comunidad del reino. Cristo es el Señor y Rey. Los discípulos son impulsados a ser discípulos en cada grupo étnico. Es decir, el discípulo es impulsado a adherir, a traer. No es que van a buscar, déjame llevar a Carlos para que le predique a mi abuelita. Entonces ando buscando a Carlos para que le predique a mi abuelita. No, yo debo predicarle. Acuérdense que yo siempre le he dicho, Dios no tiene nieto ni tiene sobrino. Dios tiene hijos. Y Dios, el Señor es el maestro. ¿El maestro de quién? ¿Maestro de qué? De discípulos. Y todos debemos serlo. Todo a su nivel, mi hermano. ¿Qué es evangelizar? Hay mucha gente que cree que evangelizar es dar cátedra de evangelismo. No, hermano, usted barriendo puede evangelizar. Barriendo usted evangeliza.
que la vecina se enfermó y no hay quien vaya a barrerle, y usted dice, vecina, yo vine a barrerle. Dele gracias al Señor porque yo vine a barrerle. Y usted está evangelizando. Es decir, no se coja la gloria para usted, sino decir, dele gracias al Señor porque, mire, el Señor la ama. Mire cómo el Señor me inquietó, cómo el Señor me movió el corazón. Porque es el Señor que mueve el corazón. A veces cuando a alguna persona yo le doy algo y, ay, gracias, digo, no me lo agradezca a mí. Dele gracias a Dios. Porque es el Señor que nos mueve. En una ocasión me acuerdo que yo tenía 1,000 pesos en los bolsillos y de repente siento como que el Señor me dijo, dale esos 1,000 pesos a una persona que yo vi en una bomba de gasolina. Y yo cogí los 1,000 pesos, es decir, yo tenía más de 1,000 pesos. Y cogí los 1,000 pesos y se lo di porque yo tenía más. Le di los 1,000 pesos al hombre. No sé si fue Dios o fue mi corazón, puede ser. Pero en otra ocasión yo solamente tenía 1,000 pesos. Y siento como la misma inquietud. Entonces yo le digo al Señor, bueno Señor, si eres tú, yo espero que esa persona me hable de la necesidad. Si no me habla de la necesidad, voy a entender que no eres tú. Y la persona no me habló de la necesidad y me quedé con mis 1,000 pesos. Sí, porque, ¿verdad? Puede ser corazón. Entonces digo, yo hice la prueba, no me habló, no me mencionó nada, pues nada. Yo seguí con mis 1,000 pesos en los bolsillos porque nada más tenía eso. Ahora, si él me hubiera dicho algo, lo suelto porque lo suelto, ¿qué voy a hacer? Entonces, el hacer discípulo, mis hermanos, no enfatiza el conteo. De que son 30, que son 40, que son 60. No, hay discipulado que es 1 a 1. Y es tan importante como que sean 10, como que sean 20. Porque hay personas que dicen, no, hombre, pero yo no voy a discipular a esa persona, es uno solo que hay. Pero ya no nos ha dicho el Señor que uno solo que se convierta vale más que 1,000 mundos. Entonces ese uno vale como si fueran 100. Fíjense que dice, el Señor deja las 99 ovejas y sale detrás de la perdida. Así que la siguiente frase, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, hay muchas personas que tienen dificultad para bautizarse porque piensan que tienen que ser cristianos acabados ya. Tienen que haber vencido muchas situaciones y no es así. El bautismo viene porque usted cree en la obra redentora de Cristo. Usted dice, sí, Él fue a la cruz por mis pecados. Usted acepta esa obra que Él hizo, se doctrina y es bautizado. Porque el bautismo es un símbolo de ¿qué? Cuando somos sumergidos bajo el agua, por eso es por inmersión, lo que simboliza es que usted muere ¿a qué? Al hombre natural, al Adán. Porque traemos la imagen de Adán, del que cayó, del que pecó. Cuando somos sumergidos, entonces morimos a ese hombre, por eso es un símbolo. Entonces cuando nos sacan del agua, viene como si fuera el segundo Adán, que es Cristo. Es decir, es como si fuéramos sepultados con Cristo, como dice, y cuando venimos del agua, venimos como que hemos resucitado con Cristo. Lo que está diciendo es que ya yo no soy esa persona natural, pero muchos hermanos siguen viviendo esa vida así natural. Hablan igual, se comportan igual, visten igual, hacen todo y se bautizan. Entonces, ¿qué pasó? ¿No entendió el asunto? Porque sí, ciertamente voy a hacer cosas del hombre natural, pero voy a decir, espérate, esa ya yo no la puedo hacer. Es decir, voy a tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura en Cristo. Y sí, muchas veces voy a meter, por eso es que también llama a que nos aconsejemos los unos a los otros. A que oremos los unos por los otros. Pero yo he dicho que hay generaciones de cristianos que no tienen punto de referencia.
de nueva vida en Cristo y de vieja vida en Cristo. No lo tienen. Porque el comportamiento es tal cual, pim pum, como dicen. Es de uno de la calle. Si tiene que fajarse a pelear con uno en la calle, lo hacen normal. Y dice, no, porque yo el evangelio no lo mezclo con eso. Y echan su pleito, como cualquiera. Es decir, no ha nacido de nuevo. Se bautizó, pero no entendió el asunto. ¿Qué tiene que hacer? Retomar el asunto y decir, no, es que ya cuando nosotros vamos a hacer algo o vamos a decir algo, tenemos que pensarlo. Para que no lo diga la lengua terrenal, para no hacerlo en el conocimiento terrenal, como dice Santiago, que hay una sabiduría que hay una sabiduría animal, diabólica, dice Santiago, la sabiduría que es terrenal. Y yo veo, hermano, haciendo juicio y cosas, análisis en pura chuleta, pura carne. Es decir, nada que venga de arriba, que sea espiritual, con un discernimiento espiritual, ¿verdad? Puede uno meter la pata, decir algo que esté mal, pero si hemos sido bautizados, tenemos que ser cuidadosos con eso, porque lo que representa es que hemos muerto con Cristo y que entonces hemos resucitado con Él y empieza el ejercicio. Empieza el ejercicio, que así, Señor, perdóname, porque mira, no debía hacer eso. Por eso es que el cristiano tiene que ser humilde. No puede ser orgulloso porque, o sea, no me voy a estar arrepintiendo cada rato, no voy a estar echándome para atrás. Ahí mismo tenemos una enseñanza que es esencial, que es fundamental. Y fíjense, es que esta enseñanza, como dice, bautizándolo en el nombre. ¿Por qué si son tres está en singular? Si son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjense que el nombre está como, está en plural. Está en singular. Porque dice, no es bautismo en tres nombres, sino en el nombre singular de Dios. El nombre singular de Dios. ¿Por qué? Porque son tres personas y una deidad. Un solo Dios. A eso es que se refiere en el nombre. Tres personas, pero una deidad. Que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Muchos quieren discutir que no entienden la Trinidad, pero aquí está evidente y aquí está claro. Otra cosa que le voy a decir, solamente en toda la Biblia, solamente en este versículo aparece este nombre de esa manera. En el Evangelio según San Mateo, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tres personas y una deidad. Porque hay muchos hermanos que no entienden la Trinidad. Que es por fe, sí. El apóstol Pablo dijo que es un misterio. Hay cosas que la razón no nos da, pero tenemos el texto escritural, tenemos la palabra de Dios y ya hemos aceptado que la Biblia es la palabra de Dios y así es que Él nos lo ha presentado. Tres personas y un hombre. Y la siguiente frase, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense, ahí hay muchas cosas que nosotros obviamos hoy día, porque tiene que ver con lo que yo decía ahorita, aún con la manera de hablar. Si nosotros vemos un hermano que no se expresa correctamente, nosotros debemos ayudarlo. Tenemos que educarlo, pues tenemos que hacerlo. Si nosotros vemos un hermano que no se viste adecuadamente, la Biblia también dice de eso. La Biblia habla de cómo debe vestir el cristiano. Yo no sé por qué hemos obviado esos versículos. La Biblia dice que la mujer cristiana
debe vestir ¿con qué? Con decoro, es decir, decorosamente. Pero también los hombres debemos vestir con decoro. Es decir, nosotros debemos hacer todas las cosas que hacemos para la gloria de ¿quién? Para la gloria de nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y hay muchas cosas que nosotros hemos dejado de enseñar, que no enseñamos, que hacemos un culto, una ceremonia y cada uno para su casa. Porque hay hermanos que se fatigan, no les gusta, yo no leo ese libro de Deuteronomio, yo no leo ese libro de Números porque ese libro es muy cansón. Ajá, y entonces, ¿es a mi manera o es a la manera de Dios? Es a la manera de Dios, mis hermanos. Entonces, se entiende que esta enseñanza contribuye directamente al discipulado con Dios. Es colectiva, es hacia una obediencia y es referente a lo que el Señor les haya mandado. No hay duda en cuanto a una realidad de vida espiritual en la cual actúa en justicia, la justicia de Dios. Cristo contaba con la obediencia, con una atenta mirada del discípulo y una convicción por parte de los discípulos para cumplir la voluntad divina con todo el corazón. No vemos en la frase una palabra como ojalá, quizá, tal vez, posiblemente, sino la confianza de Cristo que la frase, una palabra como sus seguidores en todas las naciones iban a poner por práctica su voluntad. Es decir, fíjense que el Señor nos tiene como esa confianza. No, yo no tengo que argumentarle tanto a ellos. Ellos lo van a hacer tal cual yo le estoy diciendo. Por eso es que debemos llegar a esa relación de maestro y discípulo. Porque ahí en esa relación es que nosotros vamos a hacer la cosa. ¿Por qué? Por amor. La vamos a hacer porque conocemos, yo conozco a mi maestro. Yo no quiero desagradar a mi maestro. Yo no quiero que mi maestro se sienta mal conmigo. Yo quiero tener esa relación, así como cuido la relación con mis hermanos también. Porque hay personas dispuestas a estar en paz con Dios, pero no están en paz con el hermano. Ahí entonces, nosotros demostramos que estamos dispuestos a estar en paz con Dios cuando yo estoy en paz con el hermano. Y es el Señor que lo dice, ajá, tú dices que me ama, dice, pero y no ama a ese que tú ves y está contigo siempre. Y que hay personas difíciles de amar, sí, porque somos carnales. Pero si yo no soy tan carnal, no es verdad que haya personas tan difíciles de amar. Yo soy el que tengo el problema, pero muchas veces pensamos que es la otra persona que tiene el problema. Pero no sabiendo que soy yo que tengo el lío. ¿Por qué? Porque el amor de Dios fue cuando nosotros éramos excelentes personas. Entonces ustedes se dan cuenta que el problema realmente siempre vamos a ser nosotros. Si nosotros no resolvemos ese problema, podemos amar a quien sea, porque el Señor lo hizo y a eso es que Él nos ha llamado. Fíjense que la gran comisión ni explica, ni agota, ni reemplaza el gran mandamiento. Lo que hace es agregarle el requisito del amor al prójimo con una nueva y urgente dimensión cristiana. Si realmente amamos a nuestro prójimo, no cabe duda de compartir con ella las buenas nuevas del Señor. Si verdaderamente amamos a una persona, nosotros vamos a querer compartir el Evangelio. Nosotros no vamos a querer que esa persona se pierda. Fíjense, hay muchas personas que es que por incredulidad, hay mucha incredulidad aún en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Hay incredulidad porque si nosotros nos convencemos de que el que no recibe a Cristo se pierde, se va al infierno, tal cual la Biblia lo expresa con claridad. Si nosotros no estamos convencidos de eso, ¿qué es eso? Eso es incredulidad. Eso es duda o incredulidad. No creemos que eso vaya a ser así. Yo no creo que eso vaya a ser así. Y entonces no es a nuestra suposición. Va a ocurrir, mis hermanos.
Por eso el Señor se empeñó en hacer la obra. Si no, el Señor no se hubiera empeñado en hacer la obra. Si la gente no se va al infierno ni nada, pues no se hubiera empeñado. Pero Él se empeñó y hizo la obra y la puso para que todos la vean. Está puesta cuando Él dijo consumado es. Puso la obra. Nosotros solamente tenemos que sobreedificar. Y la última para terminar, mis hermanos, que es la que tiene más fuerza. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, cuando nosotros nos convencemos de eso, cuando tenemos esa seguridad, no hay terror nocturno, no hay ese temor. Muchos hermanos dicen, ya yo después de las 6 ni ando en la calle. No es que vamos a ser imprudentes, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo, que hay personas que tienen mucho temor. La expresión de esta comisión termina con una tremenda promesa que solamente el Señor puede cumplir. Esta promesa brilla como la gloria misma de Dios. Pensamos en la gloria, en la Chequina, durante momentos en el Antiguo Testamento, cuando la nube o el fuego llenaba el tabernáculo y el templo, la presencia de Dios se manifestaba. También la encontramos en Josué 1.5, cuando Josué 1.5, por favor, también la promesa de Cristo nos acuerda el Antiguo Testamento y la promesa de la presencia de Dios que fue entregada al pueblo. Josué la recibió después de la muerte de Moisés. Ahí es cuando Dios le hace esa promesa a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa misma promesa es la que el Señor nos está haciendo ¿a quién? A nosotros. Nosotros no estamos excluidos. Dios nos hizo esa promesa. También en Isaías 41:10, también Dios hace esa promesa. ¿Qué le dice Dios? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjense, muchas personas dicen que no se debe utilizar la palabra siempre. No la debemos utilizar nosotros, pero Dios sí puede utilizarla. ¿Verdad? Siempre, dice el Señor, siempre voy a estar ahí. El Señor no va a faltar a las promesas que Él nos ha hecho. Nosotros debemos vivir confiados. Pero ahora mismo, ¿cómo podemos evangelizar y predicar si nosotros mismos andamos más asustados que los que no conocen al Señor? Si nosotros mismos nos estamos quejando más que los que no conocen al Señor. Porque a veces ellos por ignorancia, dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Digo, ¿cómo? ¿Tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Digo, pues espérate, para que tú veas que tú le vas a tener miedo a la muerte. Y se ponen, óigame, se ponen de color de este púlpito. Es por ignorancia que no le tienen miedo. Pero si saben la realidad, ¿ustedes se dan cuenta? Fíjense, la promesa de su presencia es realmente una promesa de poder por parte de Jesús. En medio de las luchas, las tribulaciones y el sufrimiento, en el avance de su reino, Él está presente con sus discípulos. Estas palabras de poder fue dada por el ángel en el mismo título de Jesús, cuando dijo, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Es decir, en el mismo nombre de Jesús está esta palabra, Dios con nosotros, Emmanuel. Y también la rectificó en Mateo 18:20, cuando dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué queremos más, mis hermanos? El Señor lo ha confirmado, nos los ha dicho. La promesa de su presencia es de todos los días.
todos los días, cada momento, cada segundo. No es que el Señor coge vacaciones, no es que el Señor se va a los fines de semana, hasta el fin del mundo. Es hasta que se cumpla el plan de Dios para nuestro mundo. Su presencia está con nosotros. Entonces, el cumplimiento de esta promesa se hizo efectivo en el envío de su Espíritu Santo para habitar y estar en y con los discípulos para siempre. Jesús prometió y cumplió a los discípulos, diciéndoles: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjense, cuando Él se iba, le dijo a los discípulos estas palabras: no os dejaré huérfanos. Él es un Padre responsable. Y estas palabras nos las dice a cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, váyanse para su casa con estas palabras en su corazón, en su mente. Su Padre Celestial, Él no nos va a dejar. Y muchos hermanos están esperando tener algún nivel espiritual para predicar. Mis hermanos, eso es una ignorancia y es un fariseísmo. Porque si fuera porque yo tengo algún nivel espiritual, entonces no es por la obra de Cristo. Por eso fue que el Señor le dijo a Pablo, cuando Pablo, el aguijón que Pablo dijo que tenía, no sé, él nunca lo aclaró. Muchos se han puesto a especular que era ceguera, que era qué sé yo qué cosa, pero son especulaciones porque nunca Pablo especificó cuál era la debilidad que tenía en su carne. Y yo digo yo, otra especulación mía, la debilidad que Pablo tenía en su carne son las mismas que sentimos nosotros. Yo quisiera que ese como debilidad de pecar se me quitara. Yo quisiera que se me quitara, pero no se me quita. Pero entonces yo voy a esperar que se me quite para yo predicar. No, yo voy y le predico y le digo: vamos a orar ahora por los dos. Me acuerdo, si aquí está el hermano Juan Manuel, me acuerdo que yo le dije eso a Juan un día que lo visité. Y él no me conocía bien. Y después que hablamos y todo, cuando íbamos a orar, le digo yo a él: ora tú por mí, que yo voy a orar por ti. Dice: ¿cómo? Digo: sí, digo, yo estoy en el mismo camino que tú. Así es que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.